12:04 del mediodía en toda la República Argentina. Esto es Bonavita en 530, hoy sin la Feli, que está en la gloriosa provincia de La Pampa. Bienvenidos a todos y todas, un beso grande a Silvio Soler, que se va. No se olviden que lo viejo funciona. Al mando de las consolas, DJ Charlie Escalante. En la transición de silla caliente, al mando del streaming, el señor Vicente Castro se levanta para recibir los aplausos. Manon Sanseverino haciendo magia en las redes sociales, que se escapa en este momento del estudio. La producción de este programa está a cargo de Laura Silva, Mariana Collante y Lucho Murad. Mi nombre es Jair Sibel y los voy a acompañar hasta las 14 horas en un día de buenas noticias. Mira lo que te digo. Llovió toda la mañana en la ciudad de Buenos Aires, ahora empieza a amainar un poquito. Vamos a ver cómo sigue durante el día. ...11 3200 0530... nos mandas un mensaje de texto, un WhatsApp, un sticker, un audio de menos de 1 minuto y medio... y nos comprometemos a escucharte al aire. Contame cómo ves que le salió el tema de la ficha limpia. Bonavita en la 530. Hola, 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 ¿cómo andan? Hoy un día de sonrisas, de buenas noticias. Lo lindo que es dar buenas noticias mientras Ariel Pinus se lleva mi único abrigo limpio en este momento. Hoy voy a arrancar con dos buenas noticias, quiero decirlo así. La primera es la cara de Silvia Lospenato está para tatuarse el momento en que el corazón de la candidata del PRO en la ciudad de Buenos Aires explota en 1000 pedazos porque no salió la ley de ficha limpia. Pese a los ingentes esfuerzos de el PRO, pese a la cierta negociación, vamos a detenernos acá. ¿Qué hizo la Libertad Avanza? La Libertad Avanza quería que saliera ficha limpia o quería que no saliera ficha limpia. Bueno, por lo menos una indignación impostada por parte del presidente, de las autoridades del Senado, que se lamentaron que no saliera ficha limpia. Finalmente 36 votitos. Qué lástima, chicos, quedaron súper cerca, qué lástima. Bueno, la próxima será, y la próxima va a tener que ser por lo menos en 2 años, porque vos sabés que cuando pierde una ley su estado parlamentario, o sea, cuando es rechazada por la segunda cámara, tenés que esperar por lo menos 2 años para volver a presentarla. Desde acá, nuestra más profunda condolencia a quienes militaron tanto ficha limpia. Nos entristece realmente, porque ayer pensábamos que iba a salir, así que bueno, desde acá, muy conmovidos porque no salió ficha limpia. Nos vamos a quedar hablando, por supuesto que saben que esto es ironía, porque el proyecto lo que buscaba era proscribir básicamente a Cristina Fernández de Kirchner, 2 veces presidenta, una vez vicepresidenta, una de las principales referentas de la oposición. Así que un beso a Fanny Mandelbaum, que la veía ahí, Fanny Mandelbaum embanderada en la ficha limpia. Un beso a Fanny Mandelbaum, a los operadores mediáticos. Digo, esta fue una ley construida desde el poder mediático también. Resulta rechazada la orden del día 596/24. ¿Es un poema esto? Es un poema. Esperá que no lo escuché bien. Por mayoría no. Sigue receptando el artículo 77 de la Constitución y no. Pero los diarios decían que ya había salido, ya era de cajón. Bueno, después nos metemos. Se está votando en este momento. Un cardiólogo acá para Gastón, por favor. Este es el corte de televisión, Los Pelatos en vivo. Me descompone. ¿Vos viste cuando a Rafa de los Simpsons le estalla el corazón, cuando Lisa le rompe el corazón? Es Los Pelatos. Es Los Pelatos enterándose a vivo que toda la rosca articulada, orquestada por ella y por Mauricio Macri, porque esta es la ley de Mauricio Macri, no nos olvidemos, se cae en pedazos en el Senado. Vamos a detenernos en los senadores que responden al misionero Rovira.
cómo juega Misiones en la política nacional, después ahí con productora misionera nos vamos a meter en algunos chismes de la realidad provincial, porque terminó definiendo finalmente una ley muy importante que era la herramienta que tenía el poder concentrado, los grandes medios, los grandes empresarios, los grupos económicos que no quieren que Cristina aparezca en ninguna boleta, ni en la tercera sección del conurbano, ni como candidata a senadora, y finalmente se les cayó la ficha limpia. ¿Querés buenas noticias? Hoy vengo lleno de buenas noticias. No sé si pudiste ver la foto de Pablo Grillo. Para mí esto es foto de portada, tema de portada. Hermosa foto de Pablo con su familia. 55 días pasó el colega, compañero, fotoperiodista, militante, todas gloriosas cosas que el gobierno intenta condenar. Bueno, Pablo Grillo salió a caminar por las inmediaciones del pabellón de internación del Hospital Ramos Mejía, subió una foto con su viejo, con su familia. Se vio también que le regalaron una estatuilla de El Eternauta, así que desde acá nuestro gran abrazo a Pablo, que sigue en su proceso de recuperación, y por supuesto que nosotros seguimos instando a que la justicia tome cartas en el asunto. Mirá, ahí si estás en el streaming, gracias Vicen, vas a poder ver a Pablo con su gorrito de Independiente, si no me equivoco, ¿no? Hincha del Rojo. El plantel del Rojo había salido a la cancha con una bandera en solidaridad, así que se lo ve a Pablo de pie, dando pelea, dando batalla y más vivo que nunca, por más que intentaron asesinarlo, porque la causa es esa, es un intento de homicidio, utilizando un proyectil que debía ser disparado a 45 grados, directo a la cabeza. Lo probó el mapa de la policía. Hay sobrada cuenta de que la intención del gendarme fue generarle un daño al querido Pablo Grillo, así que con dos buenas noticias te arranco el día. Pero vos sabés que en este mundo no pueden ser todas buenas noticias. ¿Cómo venís siguiendo la rosca papal Lauda Silva? ¿Estás? No apostaste. ¿Viste que hay apuestas online? No estamos estimulando, por supuesto, estamos en la vereda de enfrente de las apuestas online, que las promociona el Dibu Martínez. Nosotros acá no vamos a promocionar las apuestas papales, pero hay toda una rosca de apuestas online por quién va a ser el próximo papa. Hay favoritos y algunos que vienen corriendo de atrás. Segunda fumata negra, segundo humo negro. Parece que no hay consenso, el cónclave se dilata, hay un sector ultraconservador que tendría poder de veto frente a algún tipo de hegemonía de los cardenales nombrados por Francisco en su papado, así que por ahora la fumata blanca que todos esperamos. Te digo que viernes es un buen día para la fumata blanca, No sé cómo están ustedes especulando. Vicente Castro se ríe porque sabe mucho del cónclave vaticano y cree que viernes es un buen día, por lo menos para la fumata blanca. Veremos qué pasa, pero por ahora no hay nuevo papa. Nos vamos a detener en este tema, no viene saliendo mucho en los medios a nivel local, pero vos sabés que está muy picante la situación entre India y Pakistán. O sea, estamos a la vuelta de una guerra nuclear. Dos potencias nucleares, dos potencias atómicas, como la India y Pakistán, un conflicto del cual también es responsable el decadente Imperio Británico, porque todo se remonta a la participación del Raj británico, ¿no? De la colonia británica en esa parte del subcontinente asiático, y ahora hay 38 muertos, sigue escalando la tensión. India bombardeó algunas posiciones en suelo pakistaní, y esto, lo más peligroso es que son dos países con capacidad atómica, que tienen la bomba atómica, que si se les ocurre, se les cruza, pueden acabar con cientos de miles de vidas de población civil, y obviamente que también es el reflejo de un mundo en donde los organismos multilaterales, la ONU, el Consejo de Seguridad, han caído en el total descrédito, donde no hay grandes liderazgos que puedan tender una mesa de diálogo y de negociación, y donde las cosas están cada vez más picantes. Nos vamos a detener en eso, vamos a analizar lo que pasa entre la India y Pakistán, pero no quiero cerrar este repaso de títulos sin contarte que las reservas volvieron a caer, esta vez $600 millones a causa de un pago al FMI. Este es el ciclo que Germán Pinazo nos viene relatando también, ¿no? El gobierno reventando cosas, primero fue el blanqueo, después ahora la idea de sacar los dólares del colchón, el préstamo del FMI antes,
metiendo dólares de donde no puede para sostener el tipo de cambio y ahora para cumplir con obligaciones en materia de pagos con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, última de este repaso. Ayer miércoles, como siempre, los jubilados salieron a la calle a defender su dignidad. Digo, me saco el sombrero frente a la constancia y el tesón de los jubilados que están en la calle. Se lo llevaron detenido al padre Paco. No sé si pudieron ver las imágenes. La verdad son bastante escabrosas porque lo ves al padre Paco sangrando en el rostro. Pareciera que le habrían pegado con uno de los escudos policiales. Lo tuvieron detenido a él y a otro compañero. Finalmente, después de lanzar gases y pegar palazos, los liberaron. Escuché este número, 58 heridos, o sea, estamos hablando de Paco porque es una persona muy querida, de referencia, un compañero que admiramos mucho, un cura en opción por los pobres, pero son 58 los heridos por parte de la brutal represión del gobierno. Ahí si están en streaming pueden ver la foto de Nicolás Hernández que lo muestra al cura, al padre Paco, sangrando tras la represión policial. Pero te decía que hoy es día de buenas noticias, en una época difícil que nos toca transitar, de muchas pálidas. Pocas veces damos buenas noticias. La buena noticia de la jornada es que el intento de proscripción de la principal líder política de la Argentina se le fue como arena entre las manos al PRO de Mauricio Macri y Silvia Los Penato. Y para hablar del tema estamos en contacto con el senador de Unión por la Patria, Mariano Recalde. Hola Mariano, ¿cómo estás? Jair Sibel te saluda desde el estudio de la Radio de las Madres. ¿Qué tal, Jair? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, Mariano, viste, yo pensaba en esto, que vos sos un tipo futbolero, yo también, que nunca se grita un gol en el fútbol antes de que entre la pelota, ¿no es cierto? Nunca te desean feliz cumpleaños antes de que llegue el día de tu cumpleaños, nunca se descorcha antes de que sean las 12. ¿Qué pasó? Esta gente pensó que tenía los votos, ya estaba festejando en televisión abierta y finalmente la Cámara de Senadores dio de baja el proyecto que intentaba proscribir a Cristina. Sí, se adelantaron, confiaron mucho en el poder que tiene la presión mediática sobre un proyecto que muchos senadores, no solo de nuestro bloque, rechazaban o consideraban que no era apropiado, que no estaba bien. Estaba claro que no era un proyecto para limpiar nada, que era un proyecto para impedir o proscribir o perseguir a un sector político, siempre el peronismo, y bueno, no tuvieron los votos, y podrían haber tenido menos incluso, si no hubiera tanta presión mediática y tanta falta de coraje de algunos legisladores, representantes del pueblo, que se inclinan más ante las presiones mediáticas o a través de las redes que a lo que verdaderamente piensan. Digo que esto lo charlamos en la semana y lo charlamos fuera del recinto con senadores que decían, no, esto no me parece bien, pero no voy a quedar como el que impidió ficha limpia. Claro. Y bueno, por suerte no avanzó, porque sería haberle dado más poder al poder, como decía Guado ayer en su discurso. Es darle al Poder Judicial, que lo maneja un grupo mediático y económico y político, que está claro que es un sector de poder que no va a elecciones, un sector que no tiene anclaje en la voluntad popular, y que sería el que decidiría ahora más en adelante quién puede ser candidato y quién no. Así que bienvenida esta decisión de los senadores de ayer de rechazar el proyecto de ficha limpia que requiere. Uno no está en contra de que haya requisitos y exigencias para los que representan al pueblo, pero para este tipo de ficha limpia, primero hay que limpiar la justicia. Ayer escuchaba a la senadora, estamos hablando con Mariano Recalde, ayer escuchaba a la senadora Anabel Fernández Sagasti, que dio un discurso bastante potente, que señalaba que con este proyecto ya totalmente caído de ficha limpia, incluso narcotraficantes o pedófilos como el diputado Germán Quixa, condenado en la provincia de Misiones, diputado de La Libertad Avanza, podrían haberse presentado. O sea que al final el proyecto era
únicamente para una persecución muy puntual, Mariano? Pero está clarísimo que tenía nombre y apellido. Incluso se le escapaba a los propios senadores que defendían este proyecto, diciendo no es contra Cristina, pero es contra Cristina. Claramente estuvo todo el tiempo pensado en función de la situación procesal de Cristina. ¿Por qué hay ficha limpia en nuestra legislación? Vos vas al artículo 19 del Código Penal y dice, cuando alguien es condenado con sentencia firme por un delito que tiene como pena la inhabilitación pública, no puede ejercer cargos. Incluso claro, dice el Código Penal que si es un cargo electivo lo tiene que dejar. Está en el Código Penal eso. Lo que quisieron fue ampliar para que Cristina no pudiera ser candidata. Entonces, cuando estaba procesada, no podían los procesados. Pero tenían el problema de que Macri también estaba procesado. Entonces, cuando tuvo condena de primera instancia, el proyecto era con condena de primera instancia. Cuando fue de segunda, con condena en segunda instancia. Y la verdad que esto además contradice un principio constitucional, que es el principio de inocencia. Claro. Si no está condenada, con sentencia firme, no está condenada. Total. Imagínense, si prosperara este proyecto, si hubiera prosperado, alguien con sentencia de primera instancia y de Cámara no puede ser candidato, y después la casación o la Corte considera y falla que por la inocencia de esa persona. ¿Cómo es esto? Sí, lisa y no llanamente pudo ser candidata y era inocente. Una proscripción. Entonces, pero porque exactamente, está pensado para proscribir, porque no se puede impedir a alguien que no tiene condena firme. Mientras no tenga condena firme, es inocente esa persona. Entonces, era una barbaridad hasta desde el punto de vista constitucional. Pero además, hablando claramente, cuando uno veía quiénes proponían esto, quiénes impulsaban esto, se le reían las medias, realmente, que el macrismo, que representa el proyecto político y el gobierno más corrupto de la historia, que tiene 200 causas, Macri y su familia, por corrupción, y que ponga a Ritondo, a María Eugenia Vidal o a Edgardo Cuéllar como voceros, porque si Edgardo Cuéllar no hubiera sido separado por corrupto, porque fue encontrado infraganti, porque de otra manera hubiera sido más difícil, no solamente hubiera votado y habría salido este proyecto, sino que además era el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y hubiera tenido que ser el miembro informante de este proyecto. Ritondo en la Cámara de Diputados y Cuéllar en la Cámara de Senadores. La verdad que es una cargada que propongan ficha limpia. Está claro que con esta justicia, que no condena, y no tuvimos una condena firme con la causa de Correo, con la mesa judicial que operaba para perseguir opositores y presionar a jueces fiscales, porque Fabián Pepín Rodríguez Simón, el encargado por parte de Macri para llevar adelante esto, se profugó durante años. No hubo sentencia por el contrabando de armas a Bolivia, por los parques eólicos, por el curro de Avianca y la empresa de aviación de Macri, Macair, por el soterramiento del Sarmiento que le asignó Macri a su primo Ángelo Cagaterra, 45.000 millones de pesos, por el blanqueo de capitales que Macri por decreto contradijo lo que decía la ley, que los familiares no podían blanquear, y sus parientes blanquearon decenas de millones de dólares, por el curro de los peajes, por el espionaje ilegal, por el contrabando de autos de Sebel, por que Macri estuvo más cerca de ser condenado y finalmente la Corte consideró que estaba prescripto. La evasión y el lavado con las offshore que salieron en los Panama Papers, el paseo del Bajo que se lo dio a su primo, una obra multimillonaria, el Metrobús para su mejor amigo. Sí, es muy grosero, grosero cuando te pones a ver el listado, digo, y no te pusiste fino en listar todas las causas. Pero décadas robando y viviendo del Estado y de una mafia corrupta, y vienen a proponer una ficha limpia. La verdad que está claro que no
no venían a luchar contra la corrupción, vienen a luchar contra el kirchnerismo. Mariano, uno de estos medios, es evidente que esta ley no estuvo impulsada solo por el PRO, sino por grandes grupos económicos, vos lo decías, por los grandes medios de comunicación del país. Algunos de estos grandes medios que militaron mucho la ley hablan de un pacto entre la Libertad Avanza y el kirchnerismo. ¿Qué respuesta les darías? Pero otra vez, si alguien pacta con Milei son los que le votan las leyes, que es el PRO, que es el que le votó la fórmula del balotaje, que acompaña sus proyectos. No hay ningún acuerdo entre Milei y Cristina, que es la principal opositora. La verdad que sin buscarle explicaciones ridículas. Acá votaron, el PRO y Milei votaron juntos por ficha limpia. Y en todo caso los votos hay que buscarlo en otro lado, porque no fue ni el PRO ni la Libertad Avanza que votaron en contra, fueron partidos provinciales y todo el peronismo. Mariano, te llevo a otro tema. Sos senador por la ciudad de Buenos Aires. Ya falta una semana, casi un poquito más, para unas elecciones que parecen ser, a mi entender, una bisagra en lo que se viene, en una hegemonía amplia y de casi 2 décadas del PRO en la ciudad. Se pone en riesgo las mayorías parlamentarias en la legislatura local que el PRO había sabido conseguir. La legislatura ha sido una escribanía de los distintos primos Macri, de los Larreta, y ahora puede ponerse en discusión esa hegemonía. Como dijimos antes, no se grita el gol antes de que entre, pero ¿qué lectura tenés de cómo se viene desarrollando la campaña de la ciudad de Buenos Aires? Bueno, es una campaña donde la derecha se ha fragmentado en muchos pedazos, producto de que hay un gobierno en descomposición, de que hay una disputa entre Milei y el PRO por quién conduce a la derecha, y nuestro espacio político viene avanzando en esta idea de consolidar una propuesta amplia, coherente y con una línea muy clara que venimos llevando adelante ya hace muchos años en la legislatura, y esto está empezando a dar resultados, me parece, poco a poco. Vamos a ver el domingo cuando se abran las urnas, pero soy muy optimista y veo que nuestro espacio político puede tener una oportunidad no solamente de construir mayorías en la legislatura ya a partir de diciembre, sino de gobernar la ciudad en 2027. Mirá vos, como porteño se me hace agua la boca de solo escucharlo, pero bueno, paso a paso. Y ahora te llevo del otro lado de la General Paz. ¿Va a haber lista de unidad en la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo venís viendo ese tema? ¿Tenés el anhelo de que haya un espacio de unidad? Por supuesto que todos queremos la unidad y me parece que debería ser el resultado lógico después de las discusiones que pueda haber en la provincia de Buenos Aires. Como sabés, estoy muy abocado a la campaña en la ciudad, sí, donde logramos una lista de unidad, una lista incluso que logró incorporar otros sectores que antes no formaban parte de nuestro espacio político, así que yo trabajando en esto, y esperemos que el domingo 18 podamos mostrar que con unidad y amplitud se consiguen resultados para la gente, ¿no? Que es conseguir bancas para frenar el negocio de las grúas, como se logró, para impulsar proyectos que le mejoren la vida a la gente. Última que te hago, Mariano, para no abusar de tu tiempo y no sin antes agradecerte. Ellos quisieron hablar de ficha limpia. Nosotros me parece que tenemos que empezar a hablar del caso Libra, de la criptoestafa que involucra a Javier Milei, a su hermana, a altos funcionarios del gobierno. ¿Cómo avanza este tema en el ámbito parlamentario? Bueno, ayer discutimos ese tema. Antes de hablar de ficha limpia, hubo una propuesta de que vengan a dar explicaciones Karina Milei y el ministro Caputo, y sobre la estafa y sobre la deuda externa y tantas otras cosas. Y fíjate que el pacto pro Milei y UCR se abroqueló para impedir que el pueblo supiera como un poco más sobre esto, ¿no? Poder interpelar, poder conocer la opinión de Karina Milei, la información que tenga para dar y las explicaciones. No, en eso no se pelearon, en eso estuvieron unidos para encubrir o proteger
a los estafadores. Así que también otra demostración más de que acá no les interesa luchar contra la corrupción ni limpiar nada. Lo que quieren es proscribir o debilitar al peronismo, que es el proyecto político que históricamente y en los 12 años y medio que gobernaron Néstor y Cristina, redistribuyó la riqueza de una manera más pareja. Gracias como siempre, Mariano, un gusto escucharte y te comprometo para después del 18 para hacer un análisis de lo que sean los resultados de la ciudad. A disposición. Un abrazo, Jair. Abrazo. Hablábamos con Mariano Recalde, senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires, representante de Unión por la Patria. AM 530. Somos Radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Córdoba es tan fácil de llegar que podés disfrutar todos los sonidos del verano. El sonido del río en familia, el de una escapada para andar en jet ski, el de un fin de meditación con las chicas, el de las ovaciones de un show y sobre todo el de esos brindis que necesitamos con los que más queremos. Viví todos tus veranos. Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Las palabras del Papa Francisco explotan en nuestros cuerpos como bombas de sabiduría. Sus deseos son toneladas de amor para los que menos tienen. Él enfrentó a los mismos mercaderes que Jesús echó del templo y les habló desde el corazón sangrando por ver tanta miseria humana. Sufre por todos los pueblos del mundo, empobrecidos, bombardeados, hambreados, y se acerca para abrazarlos y bendecirlos como en su último viaje. Las acciones del Papa Francisco nos unen más allá de políticas y religiones para afrontar una lucha que, como él dice, nadie se salva solo. Eve de Bonafini, siempre viva en nuestros corazones. AM 530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. La radio de Eve. Tu mediodía es mejor con Bonavita en la 530. Somos Radio AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Y 35, vos sabés que mañana vamos a estar en la provincia de La Pampa, nos vamos con el profe Signorini, el sábado vamos a estar con una charla que se llama Uno siempre vuelve a los viejos sitios donde amó la vida. Qué título, chabelístico. Va a estar el profe, van a venir clubes de barrio, van a venir potreros, van a venir, mucha de la vida comunitaria que hay en Santa Rosa, así que saben que los esperamos. Y quiero contarte que ayer presentaron Maradona en La Pampa, en la Feria del Libro. El libro del pampeano Diego Dal Santo se presentó en el stand del Ente Cultural Patagonia, que La Pampa comparte junto con otras provincias de la región. En la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la moderación estuvo a cargo del periodista Germán Bellisi y también estuvo presente la responsable de la editorial Fútbol Contado, el responsable, que se llama Francisco Clavesani. Soy orgullosamente pampeano y maradoniano, dijo Dal Santo a la hora de explicar por qué escribió Maradona en La Pampa. Y este fin de semana, si sos pampeano y maradoniano, tenés una cita de oro. Vamos a estar con el profe Signorini, con Felicitas, ahí en la gloriosa ciudad de Santa Rosa. Pero de fondo empieza a sonar una cortina, me parece, porque por los pasillos de la Radio de las Madres, caminando despacio pero cargado de información, se acerca un amigo y compañero. Señor Vicente Muleiro, bienvenido a Bonavita en 530. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Todo muy bien, por suerte. Día de buenas noticias, así que contento de recibirlo. Bueno, siempre me acuerdo de tu nombre porque lo asocio con Bolsonaro. Tendría que buscar otra tabla mnemotécnica, ¿no? La pucha, igual yo soy con Y y este es con J, pero es mi tristemente célebre tocayo. Es verdad, no hay otro. Hasta que no gane yo la presidencia o me manden a una embajada, va a seguir siendo él. Te digo más de cultura, libros, teatro, estamos con la feria, por supuesto. Total. Que está promediando, no hay todavía cifras definitivas, pero el panorama es más o menos. Hablamos con los responsables de prensa de la feria. No se alcanzaron los números de visitantes del 2023, que fue la última feria exitosa. La del 24 fue un bajón, veníamos del ajustazo tras la asunción de Milei. Sí hay una suba de ventas que se está calculando en aproximadamente el 20%. La semana que viene ya va a estar toda la data y la daremos con precisión. Las editoriales se portaron bastante bien en el sentido de que no hicieron una disparada de precios y bueno, eso permitió el 20% mayor al del año pasado, que fue un año de ventas muy deprimido, ¿no? Por eso no es como para brindar demasiado. Y bueno, hubo fenómenos, fue un fenómeno cantado, fue el Eternauta. Totalmente. A Planeta había llevado 1.500 ejemplares que los agotó. Otros están que tienen que ver con que venden de todo, que hay varios. Otros que se dedican exclusivamente a los cómics y a la historieta. Todos agotaron sus existencias. Todos se enojaron con Planeta porque decían que no distribuía para que lo vendan solo en su propio stand. Larguen los libros, viejo, dale. Larguen los libros. Bueno,
y se pusieron a reimprimir a toda velocidad, no sé a cuánto habrán llegado, pero se vendieron todos los que estaban, tapa blanda 27.000 pesos, tapa dura a 53.200, y se agotó, el poco merchandising que había también se agotó, digamos que no hubo una preparación a que iba a coincidir con este boom de la serie. Y hoy, entre las 17 y las 19 horas, habrá acciones coordinadas entre Netflix y Editorial Planeta para seguir dándole manija, y mañana a las 20:30 se va a llenar seguramente la sala Victoria Ocampo, porque van a estar los guionistas y el director Bruno Estañaro hablando de el tema El Eternauta, la serie del cómic a la pantalla. No le decimos cómic en esa tierra, le decimos historieta. Ayer me retaban porque dije cómic y me dijeron, vos estás adoctrinado por los gringos a hablar español. Bueno, a veces te escapa. Sí. Cómic también como género está en la cultura popular. Se integra, ¿qué le vamos a hacer? Por supuesto que la simetría hace que la palabra historieta no se integre allá, pero la de cómic acá sí. Totalmente. Bueno, sí, la palabra historieta es una palabra entrañable, porque a fines de los 50 y durante buena parte de los 60 y 70 hubo un auge con revistas como Intervalo, como D'Artagnan, como Hora Cero, como Paturuzú, que hicieron mucho a la lectura popular porque eran muy baratas y se leían inclusive en el transporte público muchísimo. Fue una marca muy fuerte y muy interesante, digamos, de la cultura argentina. Y cómo, perdón que me meta ahí, pero y cómo olvidarme también de Ediciones La Flor, de Mafalda, ¿no? Cuando yo era chico todavía estaba ese libro de todo Mafalda, no sé si lo llegaste a ver, un libro de tapa amarilla que debía haber tenido, no sé, 1500 páginas, que compilaba las distintas ediciones de Mafalda que se vendían efectivamente en historieta. Así es, porque ya estamos en una segunda etapa, que es el dibujo en historieta con guión sacado por editoriales de libro, fenómenos del que participaron Carlos y Fontana Rosa y muchos más, y de La Flor, como vos mencionás, fue pionera en eso, que realmente llegó a tener una circulación muy fuerte entre los lectores. Te digo otras cosas de la feria. Bueno, se notó mucha necesidad de participación, salas llenas, en 2 ciclos, el diálogo argentino, el diálogo latinoamericano. Atrajeron mucho escritoras como María Dueñas, el español Javier Cercas, porque bueno, justo coincidió con la muerte del Papa, él tenía un libro sobre el Vaticano y muy focalizado en la figura de Francisco. Camila Sosa Villada también. Pero el libro más vendido de la feria fue el que a su vez fue premio de la crítica, La Llamada, de Leila Ferreira. Y otro fenómeno muy interesante, con muy buen nivel de venta, fue Samantha Schweblin, la cuentista, de ese género entre el terror, pero agazapado en lo cotidiano. Muy bien funcionó, me decían, la literatura juvenil, las sagas. Mirá qué bueno. Herederas del Señor de los Anillos, de Harry Potter, y un perfil de novela romántica que también se vendió mucho entre los sectores jóvenes. Nosotros decimos que siempre está bien que lean los jóvenes, lean lo que lean, porque empieza un recorrido de lector que no sabes a dónde va a parar, ¿no? Me quedo con Samantha Schweblin, no leí nada. ¿La encuadrarías como una Abelardo Ramos, por ejemplo, en ese estilo literario, una Liliana Hecker? Abelardo Castillo. Abelardo Ramos es el historiador. No, la veo en otra vuelta de tuerca, donde aparece lo cotidiano ominoso. El peligro, lo agazapado, un accidente doméstico que se puede convertir en una historia de terror, los chicos en peligro, esos ambientes donde lo misterioso aparece de golpe en el marco de cosas aparentemente normales, y cuadros y casas y familias y personajes aparentemente normales, y empieza a aparecer el lado B
terrible. Es muy dura, Samantha Segura, y es muy buena cuentista, muy buena cuentista. Lo anoto, Para celebrarlo. Muy bien, nos traías también, bienvenido sea el señor Vicente Muleiro, estuvo también en la Feria del Libro, de los dos lados, acá como cronista, pero también presentando su propia producción. Así es, bueno, de los dos lados del mostrador. De los dos lados del mostrador, exactamente. Siempre me gustó. Muy bien. Periodismo cultural y cultura. Sí, presenté la novela Fuentes Reservadas, estuve acompañado por Víctor Hugo Morales y por el narrador Jorge Consiglio. Yo pasé un muy buen momento porque fueron ambos muy generosos. Una novela que habla de la fake news, de las operaciones de prensa, de la degradación del periodismo, y que, me parece un tema que tiene mucha carnadura dramática, ¿no? Así que bueno. Muchos mensajes te están llegando, 11 3200 0530. Todo el que quiera nos manda ahí algún mensaje, algún aporte. Acá siguen recomendando también actividades en la Feria del Libro. ¿Hasta cuándo está la feria, Vicente? La Feria del Libro está hasta el lunes 12, último día. Suelen ser bastante concurridos. El pico se dio el fin de semana pasado, fin de semana largo, viernes y sábado sobre todo, viernes, sábado y domingo, y quedan muchas actividades, entre ellas una que sin duda va a llenar mañana la sala principal de la feria, que es la José Hernández, con la presencia de Axel Kicillof, que va a presentar su libro Volver a Keynes. Mañana a las 19, Feria del Libro, sala José Hernández. Lo acompañará el editor de Siglo XXI, Carlos Díaz, y Pedro Saborido. En la actividad de 19-20, pero a las 20 se queda a firmar ejemplares. Así que, va a ser otro punto, ya que hablamos de los puntos altos de la feria, seguro que el de mañana va a ser otro punto alto, como fue también la presencia de Grabois, que también lo vi, que también llenó su presentación. Y hablando de libros, te llevo al tema de los intercambios epistolares. Cuando uno piensa en intercambios epistolares en la historia política argentina, hay sobrada cuenta de que es un lugar para ahondar en los debates políticos de la época. Y por lo menos yo, cuando pienso en intercambios epistolares, pienso en el gordo John William Cook y el general Juan Domingo Perón. ¿Tenías algo de John William Cook para contarnos? Así es, porque acaba de salir un libro que se llama El hereje, apuntes sobre John William Cook, de Miguel Maceo, lo sacó de Editorial Coligüe, y estuvo presente el libro en esta feria, es de reciente aparición. Recordamos que John William Cook fue un gran personaje del peronismo, un personaje además singularizado, ¿no? Singularizado por una primera formación radical, familiar, casi clásica, y después por una peronización que lo llevó a una radicalización dentro del peronismo, lo que lo hace un personaje, digamos, controvertido, con algunas zonas que rescata con fuerza el peronismo más progresista y más de izquierda, y que los ortodoxos, digamos, no digieren tanto. Miguel Maceo hace una lectura marxista de la trayectoria de Cook, lo que implica ponerse en un lugar. ¿Qué es lo que más rescata entonces? Los esfuerzos de Cook como secretario de Perón en Argentina, los esfuerzos de Cook por radicalizar el movimiento de masas, ¿no? Hay que tener en cuenta que además estamos fines de los 50, principios de los 60, esa radicalización aparece en toda Latinoamérica, en clave antiimperialista, y si bien el peronismo ya había tenido una impronta antiimperialista, John William Cook quiere acercarlo más a Perón, a esa línea, y Perón siempre elige mantenerse en el centro y manejar las dos alas. Cuenta Maceo en su libro El hereje, porque para la ortodoxia sería un hereje, los intentos de John William Cook de convencerlo para que se fuera a vivir a Cuba, que Cuba estaba un poco como representando esa avanzada latinoamericana, ¿no? Y la negativa, a veces hasta el silencio de Perón con respecto a esas cosas, porque, bueno, no,
evidentemente no lo pudo sacar de un tipo de conducción y de un aparato ideológico que no se proponía que el ala izquierda se radicalizara tanto. Que además, digo, era Cuba en oposición a el Paraguay de Stroessner y la España de Franco, ¿no? No era Cuba como un caso aislado, sino como dentro de la palestra de opciones, digo, contrastaba un poco con la España del Generalísimo, ¿no? Bueno, la España del Generalísimo, que lo tenía albergado a Perón en su quinta de Puerta de Hierro, no implicaba una gran adhesión ni una gran amistad a Franco, digo porque a veces se dicen esas cosas, pero en efecto estaba colocado en otro lugar y quería manejarse en el plano de la política mundial con una posición, la famosa tercera posición, que no pretendía los esquemas económicos y aún el aparato ideológico y el tipo de difusión que sí implicaba la revolución cubana con el Che Guevara y Fidel Castro como figuras emblemáticas. No pudo torcer esas determinaciones de general, que finalmente lo terminó desplazando como secretario. Y viene otra segunda zona que Maceo lo explica muy bien. Estamos hablando del hereje de Miguel Maceo, que acaba de sacar Editorial Coligüe. Explica muy bien que es, bueno, ya el corrimiento de John William Cook hacia una aceptación, una promoción de la lucha armada, que en efecto lo separa más de las conducciones que en ese momento quería armar Perón. Pero además de estos conflictos políticos que hacen en nuestra historia reciente, lo que tenemos es la intensa vida política y cultural, porque John William Cook era un personaje muy especial, muy culto, de alguien como John William Cook, que trata de unir, de hacer un par peronismo-revolución, y que en ese camino tiene una vida intensísima y muy ligada al destino del país en esas décadas. Bueno, hablaba de Abelardo Ramos, acá entra Abelardo Ramos, el otro de Abelardo Castillo, Hernández Arregui, Abelardo Ramos, incluso John William Cook, 1-0, incluso la compañera de John William Cook, Alicia Eguren, que juega un rol fundamental, no era la compañera de John William Cook como lo puso la historia, sino era una militante, un cuadro intelectual, una organizadora también de lo que empezó a ser la resistencia peronista. Bueno, un personaje fundamental de la resistencia peronista, resistida por la resistencia, también, digamos, en cuanto que también cargaba con un voltaje revulsivo para quienes querían mantener, digamos, la Biblia peronista, ¿no? Sé que tenés una más, pero voy a aprovechar para promocionarte esto. ¿Fuiste a ver Saverio el Cruel? Todavía no vi esta puesta de Saverio el Cruel. Tenemos 2 entradas, vos no vas a poder participar, lo lamento, pero Vicente Muleiro, te vamos a rebotar si llegas a ganar, pero vos que estás del otro lado escuchando, sí, porque Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Alt, se va a presentar esta temporada con dirección de Gabriela Villalonga, la crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes, bajo la mirada ácida de Alt, más vigente que nunca en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Y esta vez va a estar en el Teatro Pairó en San Martín 766, todos los domingos de abril a las 18. Si tenés ganas, y aprovechando que estamos hablando de cultura, del acervo cultural de nuestro pueblo, nos mandás un mensaje 11 3200 0530 y decime, quiero ver a Saverio el Cruel, y hoy vamos a estar sorteando 2 entradas en el marco de las charlas de cultura con el señor Vicente Muleiro. Pero creo que tenías una más para traernos, Vicente, ¿puede ser? Primero adhiero a la difusión de una nueva apuesta de Saverio el Cruel, porque además alude a un tipo de totalitarismo fuera de escuadra que tiene, donde van a reconocer muchas cosas cercanas. Vigente, decís. Sí. Bien. Sí, vigente de estas épocas. Me gusta recomendar actividades gratuitas de la cultura, sobre todo si son buenas. Y recomiendo que no se pierdan, por favor, aunque no te gusten las artes plásticas, ni sea tu frecuentación cultural,
En la Galería Art House, con entrada libre, en Mitre 435, donde comienza la zona bancaria, la City, muy cerca de Florida y Bartolomé Mitre, está la muestra. Hay 3 muestras más audiovisuales, documentales, del Grupo Mondongo, mítico grupo de La Plata, que ahora es el matrimonio de Julieta Lafitte y Manuel Madaña, que toma, su marca es reunir, digamos, una resurrección reelaborada y actualizada del arte pop con la utilización de elementos no tradicionales para las artes plásticas. Por ejemplo, y esto vayan por favor y véanlo, el gran friso de 45 metros con 15 paneles de 2 por 3 metros, colocados en círculo, exhibidos en redondo, son paisajes de Entre Ríos en una época de inundaciones, hechos con plastilina. Bueno, qué lindo. Meterse en esa sala que está muy bien iluminada, con una cosa en penumbras, como en brumas, en esos paisajes del delta de Entre Ríos, es meterse en otra dimensión, en otro mundo. Y vos vas a decir, es verdad que esto está hecho con plastilina, porque este tronco de un árbol es un tronco, consiguen con materiales exógenos a las artes plásticas un hiperrealismo impresionante. El solo hecho de pisar ese lugar, mirarlo, recorrerlo un poquito, ya vale la pena. Pero además están las famosas calaveras de Mondongo, que son una especie de retablos argentinos, latinoamericanos, con todos los paisajes y todos los personajes posibles. Tenés el gran dólar hecho con clavos y hilo de plata, una especie de broma, con una gigantografía, y encima, si querés, tenés 3 documentales sobre cómo trabajan. Es gratis, está de martes a domingo, de 13 a 20. Te la recomiendo, la vas a pasar muy bien. Espectacular. Bartolomé Mitre al 400 entonces se presenta. Galería Art House. Galería Art House se presenta el Grupo Mondongo y además es gratarola. ¿Qué más querés? Vicente Mulero viene, te trae agenda y encima no te pide ni un peso, viejo. Mirá, además vas a ver gratarola, una obra, la de los paisajes, que fue subastada en $1.270.000. Bueno. Es una de las subastas más grandes de la historia de las artes plásticas. No es tanta guita tampoco. Viste, el dinero siempre legitima. Claro, no es tanta guita, lo que es caro es bueno, y si tenés $1.300.000, capaz que lo pones ahí arriba y te llevas. Y te lo llevas. Y te lo llevas, capaz que te lo venden. Tenés que tener lugar para ponerlo. Llévalo en efectivo, habla con Quader, que sabe transportar esto de buenas cantidades de dinero, y seguramente la vas a pasar bien. Es una vida artística y millonaria, qué mejor. Totalmente. Pobres los ricos. Vicente, muchas gracias por venir a acompañarnos, a traernos toda esta diversidad de actividades, la lectura sobre la Feria del Libro, el libro sobre John William Cook, El hereje, y la propuesta para ir a ver a los Mondongo en el microcentro porteño. Así es. Muy bien, faltan 2 minutos para las 13 horas. Muchísimos mensajes que nos están llegando para ir a ver a Saverio el Cruel. Vamos a estar sorteando al final del programa. Te digo quién se las gana. 2 entradas, ya sabés, me escribís al 11 3200 0530, me pones quiero ir a ver a Saverio el Cruel y tenés un programón de teatro para este domingo, que además podés hacer las dos, podés ir a ver Mondongo y después te vas a ver a Saverio el Cruel. Nosotros le pegamos derechito en esto que es Bonavita en 530 hasta las 14 horas por AM530, la radio de las madres. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Estamos ordenando la ciudad, estamos renovando las escuelas, estamos mejorando el tránsito, estamos recuperando nuestros espacios, estamos mejorando la calidad de vida de los platenses. Estamos, Municipalidad de La Plata. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada, 12 de octubre 632 en Avellaneda. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus?
Ajá, claro. Porque todo lo que tienes es bien... ¡Wow! ¿No? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Todas las mañanas, un buen comienzo. Nicolás Márcico repasa todo lo necesario para arrancar el día. Está Gabriel Guzzo, es uno de los que está expresando esta posición que recién mencionábamos de la UTA, abogado y dirigente de la Unión Tranviaria Argentina. ¿Cómo estás, Gabriel? Buen día nuevamente. Las bases están pidiendo al Consejo Directivo Nacional que si hoy no le hacen algún llamadito a Roberto Fernández, que tiene el teléfono abierto para escuchar, si no aparece la plata, sí. no le damos más tiempo a nadie. Dice, bueno, queremos un paro por tiempo indeterminado. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. AM530. Buscamos la verdad siempre. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Jair, Martín, bueno, todos los queridos compañeros de esa querida radio. Habla Emma de Matanza. Yo desde anoche que aplaudí a rabiar, aunque estaba sola mirando la televisión, porque mi hija que había venido se acostó un rato, y desde anoche de fiesta, porque pensábamos tener un velorio y tenemos una fiesta, por lo menos por ahora, de que no se salieron con la suya con ficha limpia, queriéndola proscribir a Cristina. Buen día, Jair y equipo, acá Fernanda Fontela desde Martínez.
Cuántas alegrías juntas, ¿no? Pablo Grillo recuperándose. Esta ley que realmente es ridícula desde su inicio, dado que justamente no fue creada por gente limpia. Y no sé si me estoy olvidando algo más. Así que, bueno, que sigamos con la alegría que nadie nos debe quitar. Quedan elecciones, y bueno, breguemos por más alegrías. Un abrazo. 1304, sí, dame una alegría, dame un festejo, ficha limpia. ¿Sabés dónde lo van a tener que meter? Ahí en un estante bien lejos, y después que lo saquen capaz en 2 años, que lo desempolven. Pero en 2 años pueden pasar tantas cosas. Lo que es seguro es que la buena noticia hay que festejarla, porque estamos en un momento bastante complicado, y complicado también está el panorama de lo que viene sucediendo en la salud pública. Hemos hablado acá del Rofo, hemos hablado acá del Somers, hemos hablado acá del Hospital Bonaparte, y esta vez tenemos que hablar de lo que sucede en el Hospital Garrahan. Antes de ir con nuestro móvil, le quiero mandar un saludo a Noelia Quiriquian, médica del Garrahan, que siempre escucha este programa, y lo tenemos a nuestro compañero, colega y amigo Martín Suárez, que nos cuenta qué está pasando con los trabajadores del hospital. Hola Martín, ¿cómo estás, compañero? Jair, querido, ¿cómo te va, amigo? Bien, nos vinimos para uno de los barrios más lindos, que a mí me gusta porque tiene mucho verde, que es Parque Patricios, aquí a metros de la entrada del Hospital Garrahan. Vos sabés que está pasando uno de sus peores momentos desde la vuelta de la democracia, Jair, porque sus trabajadores están denunciando que ahora el gobierno de Milei quiere cerrar las residencias de trabajo social. Esto es un nuevo ajuste que no solamente dejará a cientos de profesionales sin trabajo, sino que afecta directamente todo lo que tiene que ver con los abordajes integrales de los niños, niñas y adolescentes que se atienden aquí en este nosocomio. La orden de Nación es no asignar vacantes para el ingreso a residentes de trabajo social para el próximo año, es decir, para el 2026. Una medida que pone en riesgo la continuidad de este programa formativo vigente desde el año 2023. Todo esto, Jair, hay que recordar, porque esto no es solamente un ataque premeditado al Hospital Garrahan, sino que hay muchos ataques a la salud pública. Se enmarca en lo que es, por un lado, la baja de los salarios que vienen sufriendo en este nosocomio, también a los recortes presupuestarios que afectan fuertemente el funcionamiento del hospital, y que, según denuncian sus trabajadores, el objetivo de Nación es cerrarlo, prácticamente. Recordemos que aquí en el Garrahan hay un 80% de gestión administrativa por parte de Nación y un 20% por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tampoco aparece en esta disputa. No está a la mano de Quirós, pero tampoco está a la mano del gobierno nacional. Hablamos con Norma Lezana, ella es delegada de los trabajadores del Hospital Garrahan, que brindó más precisiones de este nuevo ajuste de Javier Milei. Porque hay necesidad, sobre todo de los chicos, chicas, que vienen en situaciones de vulnerabilidad, en su mayoría al hospital, y que requieren tratamientos de alta complejidad, que no empiezan y terminan en los muros del hospital, sino que requiere una vinculación antes del tratamiento de ese chico que viene de zonas alejadas a atenderse al hospital para recibir un tratamiento que es altamente complejo, y en donde la trabajadora social vincula a ese niño desde su lugar al hospital y luego del hospital a su lugar, porque la mayor parte del tratamiento de rehabilitación, de cuidado, después de cualquier tratamiento de alta complejidad, lo van a terminar realizando en su casa, en su entorno social y realizado por sus padres. La mayoría de las personas, cuando enfermamos, pasamos por un centro de salud, luego el tratamiento lo tenés que hacer en tu casa, y esa vinculación es clave para el éxito del tratamiento. De hecho, las trabajadoras sociales integran de manera transversal todos los equipos interdisciplinarios en nuestro hospital. Hay gente que del otro lado se debe estar preguntando ¿qué tiene que hacer un trabajador social en un hospital? Bueno, cuando vos tenés un nivel de acceso socioeconómico elevado, te vas a tu casa después de haber estado internado, y si te dicen tenés que comer esto, aquello y lo otro, lo podés cumplir porque tus ingresos te lo permiten y las condiciones dignas de tu vivienda también. Ahora, cuando va a un sector vulnerable, como es el caso del 80% de los niños y niñas que se atienden en el Hospital Garrahan, tiene que estar la mano presente del Estado en instruir a esas familias en qué condiciones tienen que hacer el post-recuperatorio
después de haber estado internado. Ahí aparece el trabajo social, en el vínculo entre el hospital pediátrico, en este caso, y la familia. Martín, como siempre, muchas gracias. Vamos a seguir con mucha atención lo que sucede en el Hospital Garrahan, el principal hospital de alta complejidad del país. Incluso tiene helipuerto para atender situaciones que vienen de otras provincias. ¿Sabés si van a iniciar un plan de lucha, si tienen previsto escalar más acciones? Se vienen realizando planes de luchas dentro de este hospital, lamentablemente son muy silenciadas, hay asambleas todos los días, están en estado permanente porque obviamente la dirección de este nosocomio, que responde abiertamente a lo que es el gobierno de Javier Milei, es un consejo integrado por diferentes médicos que pasaron por este hospital como trabajadores y que hoy están del lado de la patronal, digamos, llevan adelante el ajuste de manera sistemática y a cielo abierto. Las acciones que se van realizando son asambleas, movilizaciones y abrazos al hospital que se van informando a medida que las van decidiendo en asamblea, ¿no? Seguramente la próxima semana va a haber una nueva medida de fuerza. Gracias, Martín, como siempre. A vos, Jair, hasta luego. Martín Suárez desde el Hospital Garrahan. Escuchame esta noticia. Qué bueno dar esta noticia. Fumata blanca. Llega el señor Pablo Hacker y anuncia la fumata blanca. Estamos viendo. Papa. Habemos papa, viejo. Todavía no sabemos quién es, pero ya hay papa en el cónclave. Hay abrazos, hay festejos, hay cardenales que se sacaron la remera para festejar. ¿Es verdad eso? Bueno, esa información la ponemos en tela de juicio. Lo que es verdad es que hay fumata blanca de la chimenea, una chimenea bastante sencillita, la del Vaticano. Empezó a salir humo blanco, una gaviota detrás, embeleza la imagen, así que hay nuevo papa, hay acuerdo para quien será el sucesor de el gran papa argentino Francisco I. Estamos más que atentos a ver los anuncios que se vienen, pero lo que es una realidad es que no hay ficha limpia y sí hay papa en el cónclave vaticano. Se esperaba que no se dilatase mucho, si se dilataba el proceso de elección iba a ser un indicio de que los sectores más conservadores habían logrado vetar por lo menos algún tipo de acuerdo. Algunos nombres que venían sonando, Pietro Parolin era uno de ellos, el cardenal filipino que también sonaba con mucha fuerza es Luis Antonio Tagle, uno de los que parecía suceder a Francisco, por lo menos en su línea de pensamiento. Veremos qué sucede, pero ya hay aplausos, ya hay abrazos después de 2 anuncios de chimenea negra, de humo negro. Finalmente hay papa en Roma. El Vaticano tendrá un primer mandatario nuevo. Veremos quién es. Vos sabés que tiene que haber un acuerdo entre los 138, si mal no me equivoco, cardenales que participan del cónclave, en el que concuerden, en el que escojan un principal representante, el primus inter pares de los cardenales. Así que veremos quién es. La novedad de último momento, el breaking news en pleno desarrollo, es que en el Vaticano hay fumata blanca. Se prendió ese humo adentro de San Pedro porque finalmente va a haber un papa nuevo. Estaremos muy atentos para informarles quién será finalmente el sucesor de Francisco a cargo de el Vaticano. Bueno, por supuesto que es un evento que trae interés a nivel mundial. Latinoamérica, una de las zonas del mundo con más creyentes de la Iglesia Católica Romana. Resta ver el anuncio, ¿no? La investidura de quién será el nuevo papa. Vamos con un PRODE, obviamente. Tírenme ahí en los mensajes. Primero, mucho mensaje para ver Saverio el Cruel. Y les redoblo la apuesta. Va a haber 2 pares de entradas para Saverio el Cruel. Así que antes de terminar el programa, Lauda Silva nos va a estar diciendo quiénes son los ganadores. Les tiro otra consigna. Si tenés ganas, sumate al PRODE. ¿Quién es el próximo papa? Yo voto que sea un argentino. No me importa nada porque vamos
vamos por todo, que sea el que es de acá de Lanús, que sea el que es de zona sur, que se tomaba el 160, ojalá que sea ese, y si no, mientras sea uno que era más o menos seguidor de Francisco, vamos a estar bien. Así que tirame tu prode, ¿quién va a ser el Papa? Me encanta esta dinámica, y te sumo una más porque nos mandaron muchos mensajes para ver Saverio el Cruel y solamente tenemos 4 entradas, 2 pares. Tenemos otra invitación. Esto es así, La Celebración, una comedia para los que vendrán, de Juano Villafañe y Manuel Santos Iñurrieta, en tiempo de soledad urbana y de experiencias mediadas por aplicaciones. La Celebración nos propone desde el humor, el arte y el pensamiento un camino posible para recuperar nuevas formas de comunidad y encuentro. La Celebración, una comedia para los que vendrán, es una obra que recupera el espíritu de las tertulias en las que el arte, la política, el teatro y la poesía se daban cita en apasionados debates. Esto es en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, acá en la avenida Corrientes al 1500. También tenemos 2 pares de entradas para este viernes, así que mandame, si me mandaste a Saverio el Cruel, no importa, mandame también, quiero ir a ver La Celebración, tenés doble chance, así que 8 entradas son lo que estamos regalones, impresionante, ni que hubiera rebotado ficha limpia. Por favor nos mandan mensaje con nombre y DNI, los últimos 3 del DNI, así sé si sos Cristina de Padua, últimos 3 DNI, Miguel de Becar, Javier de Muñiz, Diego de Correte, muchísima gente que nos está escribiendo. Por favor, déjenos los últimos 3 de su DNI para estar al tanto y poder contactarlos. Si se están sumando recién, ya saben, es jueves de fumata blanca en el Vaticano, no me malinterpreten, por favor. Después cae la dirección de la radio porque yo estoy promocionando la fumata, me refiero a la fumata blanca en el Vaticano. Hay nuevo Papa, máxima autoridad del Vaticano, todavía no sabemos quién va a ser. Sí, ahí se le escapó a DJ Escalante. Todavía no sabemos quién va a ser. En general es una investidura anunciada desde el balcón vaticano. Veremos qué sucede esta vez. Entre los favoritos estaba Pietro Parolin, italiano, y también el filipino Tagle, un francisquista y franciscano de primera hora. Muchísimos mensajes acá que nos mandan que quieren ir a ver la obra de Saverio el Cruel, que quieren ir a ver La Celebración al CCC. Mónica, Marcelo de Tolosa, Pablo Torres, Matías Méndez. Bueno, vamos a estar haciendo el sorteo antes de las 14, así que quédate pegado porque tenemos muchas entradas para sortear hoy. La tarde mejora si te acompaña la radio. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Vos sabés que gobierna Javier Milei, no pueden ser todas buenas noticias. Te di 2 buenas noticias al inicio del programa. Una es que ficha limpia se cayó como se cayeron, como se caen los castillos de naipes. Y la segunda es que Pablo Grillo está mucho mejor. Salió a caminar por el Hospital Ramos Mejía y se sacó una foto con su familia. La tercera que te doy es que hay fumata blanca, que hay papa. Así que día de buenas noticias. Veremos si es buena la elección, ¿no? Pero tenemos que hablar de una que no es buena, que es otra provocación de Javier Milei, porque el gobierno eliminó el Instituto Juan Domingo Perón. Casualmente lo hace en el 106 aniversario, lo hizo ayer, en el 106 aniversario del nacimiento de Evita, y anunció que va a cerrar el instituto que tenía, que funciona a metros de la Biblioteca Nacional en el Palacio Unzué, que había sido la residencia presidencial donde entre otras falleció Eva, que fue demolida tras el golpe del 55, una de las residencias donde escribieron la famosa frase "Viva el cáncer", ¿no? ¿Se acuerdan del lema de los gorilas de este país? Y para hablar de este tema estamos en contacto con Leonardo Duba, que es trabajador de Un Café con Perón. Si ustedes han tenido la suerte de ir a Un Café con Perón, saben que funciona en el Palacio Unzué, en la calle Austria al 2500, y si no han tenido la suerte, se los recomiendo porque está buenísimo. ¿Cómo estás, Leonardo? Jair Sibel te saluda. ¿Qué tal, Jair? ¿Cómo te va? Buenas tardes a vos y a toda tu audiencia. Leo, ¿cómo toman la noticia? ¿Cómo se enteraron y cómo leen la noticia anunciada ayer por el Gobierno Nacional en boca del vocero Manuel Adorni? Bueno, fue una mala noticia, ¿no? Para todos los que trabajamos acá, estamos acá, y mucho más los que tenemos el sentimiento por el peronismo, ¿no? Pero
digo, más allá de nuestra pertenencia o nuestra militancia o nuestra ideología, este es un lugar histórico, digo, el instituto no es solamente un instituto que estudia e investiga lo que fue el peronismo y la obra de Perón, presidente del 46 al 55 en esta casa, sino que está declarado un monumento histórico nacional, la propiedad, las casas, como patrimonio de la nación, ¿no? Digo, yo siempre digo que a Perón y a Evita uno los puede amar o no los puede amar, ¿no? Los puede odiar, pero lo que no se pueden desconocer como parte de la historia, ¿no? Y en esta casa en donde hoy estamos acá, salieron, no sé, que los trabajadores tengan aguinaldo, vacaciones pagas, convenio colectivo, obra social y sindicato, que nuestros abuelos tengan el derecho a jubilarse, más allá que los caguen a palo todos los miércoles, que nuestros hijos puedan ir a las universidades públicas y gratuitas. Digo, esos derechos salieron de esta casa, digo, por haber sido, como dijiste vos, el ex Palacio Unzué, la residencia presidencial, lo que quedó, ¿no? Porque en el 56 ese odio, que es el mismo que se vive hoy, demolió el Palacio Unzué y sobrevivieron nada más que las casas que están por Austria, que una es un café con Perón, la otra es el Instituto Perón, y la otra hoy funciona el coro polifónico de ciegos. Por esta calle fue la pintada Viva el Cáncer, como vos dijiste, y bueno, y creemos que ese odio que se vuelve a alimentar toma esta decisión de cerrar el instituto. Nosotros, la otra cara del odio es el amor, y yo creo que también el amor de un pueblo peronista, y el no, aunque no lo sea peronista, también como amor propio a su historia, a su historia como pueblo, como nación, venir a defender y a cuidar este lugar, que no se cierre y que se mantenga la historia que pasó por esta casa, ¿no? Además te sumo, Leo, que no es casualidad que el odio se exprese para una propiedad, para un palacio, un lugar hermoso que está en pleno corazón de Barrio Norte, ¿no? Es casi una mancha peronista en un barrio claramente de élite oligárquica en nuestro país. Contame un poquito, si querés, la historia del palacio más allá de lo que relatabas. Sí, bueno, te corrijo, está en Recoleta. En Recoleta, es verdad. Es mucho más. Esto fue, yo siempre digo cuando hago las visitas, que ya ahora no se pueden hacer más porque con esta idea del cierre del instituto ya se puede venir al café, obviamente, sacarse una foto con el general, con Evita, pero ya no se puede hacer la visita por la casa que es la casa al lado. Yo siempre digo que si le ponemos el paralelo de hoy, estamos en la Quinta Olivos, esto sería lo que hoy es la Quinta Olivos, ¿no? Después la residencia presidencial, del año 44 al 55, esto lo declara Farrell, residencia presidencial, esto era un palacio de la familia Unzué, que producto de deuda con el Estado, como han sido siempre estas familias, que se endeudan con el Estado y después la pagamos todo, en este caso la Alza Unzué, en el 34 lo pierden, para que te des una idea, es como decirte que Vicentín paga hoy con un departamento en Palermo de ambiente, ¿no? El tamaño de la deuda, pagan entre comillas parte de la deuda con este palacio, y del 34 al 44 queda abandonado, y en el 44 Farrell lo declara residencia presidencial. En el 46 gana las elecciones Perón, el 24 de febrero, y el 4 de junio, del 46, casado ya con su compañera, su primera dama, la compañera Evita, se vienen a vivir a lo que es la residencia presidencial. Por eso cuando digo que de esta casa salieron todos esos derechos, es porque en este lugar fue el primer y segundo gobierno de Perón, hasta que lo derrocan en el 55, y en el 56, un año después, prenden fuego el palacio, y a pico y pala, nosotros tenemos un microcine acá en el bar que muestra la historia del lugar, a pico y pala lo derrumban, lo tiran abajo, sobreviviendo nada más que las casas de servicio, que son las que están por Austria. Leo, contame, te llevo también a la situación que están viviendo en el Café con Perón. ¿Cómo viene el laburo? Digo, tienen ¿cómo vienen en términos de ocupación, de gente que se acerca? ¿Está pegando la crisis? ¿Está repuntando un poquito el consumo? Contame un poco cómo viene el laburo de ustedes. No, se está cayendo cada día más el consumo. Nosotros estamos en pleno Recoleta y nuestros precios son totalmente populares, ¿no? Digo, no conseguís estos precios ni en el fondo de Lugano. Es una decisión que toma la cooperativa para que también el pueblo pueda salir a comer, a seguir juntándose con la familia, con los amigos, con los compañeros. Acá vienen muchos vecinos de Recoleta que vienen a comer y que con todo el respeto que nos tenemos mutuamente, ellos no siendo peronistas, nosotros siendo peronistas, encuentran en este espacio un lugar en donde también a ellos están sufriendo de una manera distinta, si querés, pero también están sufriendo esa crisis económica que se está viviendo, porque todo este humo, ahora que salió el humo blanco, yo digo el humo negro que sale todos los días de las chimeneas de este gobierno,
hacen que afecte a todos los sectores, ¿no? Digo, no solamente a los sectores del mundo del trabajo, a los sectores populares, sino a las clases medias y medias altas también. Muchos de esos son vecinos que encuentran acá un lugar donde comer bueno, bonito y barato, como nos gusta decir a nosotros, pero todos los días cae, porque bueno, se entiende que cada vez hay menos consumo, cada vez hay menos poder adquisitivo de los trabajadores, y bueno, y nosotros ese esfuerzo de tener un precio popular es para que también circule una economía dentro de la cooperativa que nos permita sostener los 26 puestos de trabajo que somos acá, ¿no? Totalmente. Leo, contame un poco, digo, para quien no ha podido ir, ustedes saben que adentro de Un Café con Perón está, entre otras, la estatua del general y la estatua de los perritos de Perón. ¿Qué se encuentra alguien que va a comer a Un Café con Perón, más allá de buen morfi y buena atención y un lugar muy cálido y muy lindo? Contame un poco de lo litúrgico que hay ahí adentro. Lo que se encuentra primero con una casa que mantiene su estilo, como fue en su momento. Esta donde estamos nosotros era la casa del intendente. Bueno, yo tuve la suerte de conocer a la hija del intendente hace 2 años, vino Teresita Cabrera, quedé en contacto con la familia Cabrera, que era el intendente del Palacio Unzué, y ella nos contaba, mientras íbamos caminando, nos contaba cosas que habían vivido en esos 9 años y medio que gobernó Perón en esta casa, y que vivió Evita. En esta casa parte Eva, ¿no? A mí me gusta decir que murió, que pasó a la inmortalidad la compañera Evita. Obviamente no fue casualidad que lo anuncien en el día de su cumpleaños, pero digo, lo que vas a encontrar acá primero es un lugar histórico, ¿no? Digo, y lo sentís cuando entrás. Ya solamente cuando subís la escalera de mármol empezás a darte cuenta que estás en un lugar histórico. Después vas a encontrar, en el caso nuestro, una estatua que está el general Perón con un cafecito, para que todo el que quiera tomarse un café con Perón se pueda llevar su recuerdo de haber estado en un lugar donde ellos pensaron, sintieron y soñaron un proyecto de país. Así que ese recuerdo también te lo puedes llevar. Está Perón y Evita y el caniche, que Renzi, que era su mascota más preferida, que fue la única que el general después pudo hacer que después de mucho tiempo se la lleven a España, porque acá había muchos caniches. Nos contaba Teresita que había muchos animales en este bar, en este palacio, ¿no? Producto de que vos pensás que en esa época venía el presidente del Congo y te traía un loro de regalo. O sea, y vos decías, por suerte ahora cambió, la trata de animales, todo eso cambió, pero en esa época era natural, un regalo presidencial era un animal, capaz, ¿no? Digo, qué lindo. Y entonces después lo dejaban acá, ella nos decía, acá estaba lleno de animales, y nosotros queríamos, eran chicas, eran nenas, ¿no? Y salían a jugar con Evita, que la llevaba, pensá que Evita no tuvo hijos, ¿no? Y ella eran 3 nenas. Bueno, acá pasa ese pedazo de historia. La otra vez vino el soldado que cuidaba la casa, acá tiraron 2 bombas. El mismo 16 de junio que tiran las bombas en Plaza de Mayo, que matan 364 personas, pasan 2 aviones por acá y tiran 2 bombas. Una explota en Pueyrredón y La Cera, y mata gente, que esos muertos no se cuentan en la historia argentina, y la otra se clava en un gomero que está acá en la esquina, en lo que era el parque del Palacio. La bomba se clava en el gomero y no explota. Hace un par de meses vino el soldado, Roberto Carrascara, hombre que tiene 92 años, ¿no? Obviamente, y a él le tocó hacer la colimba acá. Su papá era el mayordomo del Palacio, y cuando le toca hacer la colimba, que se hacía a los 20 en esa época, el padre habla con Perón y le dice, che, mira, al pibe le tocó la colimba, y el general obviamente dice, bueno, que la haga acá la colimba, porque así venían juntos él y su papá. Y él me contaba que estaba en el tanque de agua, con su garita era el tanque de agua, y cuando pasan los aviones tiran las bombas. ¿Se acuerda? Hasta los colores. La primera era una bomba roja, esa sigue de largo y es la que explotan por Pueyrredón y La Cera, y la otra me dice, se clava en el árbol acá a la esquina. Él viene a besar el árbol, cada tanto, un hombre grande, ¿no? Wow. Pasa bien y le da un beso al árbol porque le salva la vida a él y a su papá, ¿no? Esa bomba es la que no hace que mueran acá todo el personal. Acá había personal público, como si vas a la Quinta Oliva ahora, vas a encontrar que el cocinero, el jardinero, el intendente, el edecán, es gente inocente si tiraran una bomba, que son laburantes, digo, más allá de su identidad o pertenencia política, pero él nos contaba eso, ¿no? Y acá vas a encontrar eso, un pedazo de historia, un buen plato de comida, un abrazo compañero, un microcine para ver esto que te estoy contando yo, se ve en una imagen, en una película que dura 14 minutos, con un cine, con butaca, para hacer la digestión, después de comer y ver un ratito. Lamentablemente hoy tengo que decirte que ya no poder hacer el paseo por las casas de al lado,
o lo que sería el instituto hoy puntualmente, porque nos informó recién la Policía Federal que cierran la puerta que une el bar y el instituto. Capaz que los trabajadores del instituto vienen y comen en el bar, nosotros hacíamos las visitas y les mostrábamos el parque, lo que quedó, porque acá quedó nada más que lo que sería una hectárea, por decir de una manera, que en la Embajada de Paraguay, que está sobre las aceras, también era parte de la propiedad, que era por ahí por donde se ingresaba, ¿no? Las visitas oficiales entraban por la acera, y el presidente salía y entraba por Libertador, que se llamaba Alvear en esa época. Leo, muchísimas gracias por todos estos testimonios, por tu mirada sobre la importancia del Instituto Nacional Juan Domingo Perón, y por supuesto que dentro de poco tiempo te vamos a estar visitando ahí en un café con Perón. Cuando quieran, entra a su casa, convocamos a todos los compañeros, compañeras, todo el peronismo, el que no lo es también, digo, que perder la historia, que te borren la historia, tirar esto abajo. Acá atrás seguramente también hay algún interés inmobiliario, lo dijiste vos también al pasar, sobre las propiedades del Estado Nacional. Me parece que es más allá que uno quiera o no quiera ese pedazo de historia, si la desconocemos, somos un pueblo que vamos al fracaso seguro. Así que le dejamos abierta la invitación, y obviamente la invitación para vos y todo tu equipo a que vengan al bar a conocer cuando quieran. El bar está de lunes a lunes y vamos a seguir estando y vamos a seguir dando pelea para que este lugar no se pierda. Gracias, Leo. Hablábamos con Leo Dúa, trabajador de Un Café con Perón, al respecto del intento, del anuncio de cierre del Instituto Nacional Juan Domingo Perón en la calle Austria al 2500. Somos Radio AM530. Falacias libertarias. Cómo evitar caer en la estafa de moda. El libro de Guido Agostinelli que anticipó las políticas libertarias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada, 12 de octubre 632 en Avellaneda. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Hasta las 14, Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Ser heraldo de buenas noticias solo si te quedas. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Suena el Indio Solari en voz del Indio Solari y en alguna reversión también en la radio de las madres. Este temazo se llama Había una vez, a mi entender, uno de los más lindos que tiene en su carrera solista Carlos Solari. Te tengo que contar que hay fumata blanca en el... Hay fumata blanca en el Vaticano. Habemus Papa, se pusieron de acuerdo los cardenales. Veremos qué pasa con los 133 que finalmente eligieron un nuevo representante de Dios en la tierra, porque no es otra cosa para los católicos apostólicos romanos que el máximo representante de Dios en la tierra, jefe de Estado Vaticano, también la cabeza de la iglesia, el sucesor del Papa Francisco. Fumata blanca, los cardenales eligieron al próximo papa. Muy pronto el cardenal Dominic Manberti, así se llama, va a salir a anunciar el clásico Habemus Papa en el balcón de San Pedro para revelar el nombre del nuevo pontífice. Acá estamos en un hermoso PRODE, me llegan muchos mensajes, ustedes me mandan quién creen que va a ser el futuro papa. También muchísimos mensajes para ir a las dos obras que estamos sorteando para hoy: Saverio el Cruel y La Celebración. Nos mandan mensaje, tenemos 8 entradas para el teatro, pero te contaba que este fin de semana tenemos un planazo maradoniano y pampeano, porque vamos a estar junto al profe Signorini en Santa Rosa en una charla que se llama Uno siempre vuelve a los viejos sitios donde amó la vida. Mirá qué título más bello. Y para hablar de esta presentación, de la Pampa, del Diego, de fútbol, de política, de todo lo que nos gusta, estamos en contacto con Fernando Signorini. ¿Cómo estás, profe? Muchas gracias por comunicarte con la Radio de las Madres. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, profe? ¿Qué se juega mañana en tu regreso a La Pampa? Digo, un lugar al que fuiste con el Diego allá hace casi más de 2 décadas y al que ahora volvés. No, bueno, simplemente revivir lo que yo llamo los mejores 10 días que pasé de los más de 4.000 que estuve junto a él en esa aventura impensada, ¿no? Y volver a Santa Rosa, ya desde ahora mismo se me está poniendo la piel de River, como decía Diego, ¿no? Porque sí, guardo recuerdos bellísimos de ese lugar, de su gente, del paisaje, porque además era un momento muy muy difícil en su vida, ¿no? Quería volver a intentar esa aventura de jugar un mundial para darle gusto a Dalma y a Yanina, pero bueno, la cosa no era tan simple, porque había aumentado, tenía un sobrepeso muy importante, había dejado de jugar al fútbol y tenía su siempre latente y preocupante adicción a la cocaína. Entonces todo eso hizo que fuera un desafío enorme, pero realmente fueron 10 días maravillosos, ¿no? Y profe, ¿por qué contame la cocina de la definición de decir nos vamos a La Pampa? Digo, habiendo tantos lugares hermosos en nuestro país, entre ellos también La Pampa, ¿por qué se juegan por ir a esta histórica provincia? Porque cuando yo le pregunté, al final nos pusimos de acuerdo, le pregunté cuáles eran los lugares y él tenía 3, pero había uno que era muy cerca de Buenos Aires y eso hacía que rápidamente lo descarté, porque eso no íbamos a poder evitar la llegada de ese enjambre de periodistas, de toda la farándula. Él necesitaba un momento de introspección, de recogimiento, volver a encontrarse con él mismo. Y cuando surgió el tercero, porque el segundo era otro Aras en Norberto de la Riestra, en el partido del 25 de mayo, el Aras Santa María, que era propiedad de la familia Yuri, de los plásticos, ¿no? Y el tercero era un lugar a 40 kilómetros de Santa Rosa, y entonces nos dio un segundo, a pesar de que no lo conocía ni sabía de qué se trataba, pero él había conocido a su propietario en las vacaciones que habían hecho en Oriente, ahí al sur de la provincia de Buenos Aires, y entonces cuando Claudia me dijo que era
así bastante alejado de Santa Rosa, dije, ese es el lugar. Y ante el obvio ¿por qué? De Diego, bueno, precisamente le dije, porque tenés que, para llegar al lugar a donde ya llegaste, a la cima que ya coronaste, tenés que salir del mismo lugar, o de algo parecido, quiere decir, nada de lujo, nada de extravagancia, o de opulencia, y vamos a Santa Rosa. Y por eso fue la decisión, ¿no? Te repito, sin conocerlo, yo no sabía cómo era el lugar, y a partir de ahí ya organizamos, y a los pocos días fuimos con don Diego y con dos chicos, uno que era su chofer, Germán Pérez, y otro chico de apellido Hernández, que era sordomudo, también de Esquina de Corrientes, y llegamos el 9, porque el 10, como una fecha simbólica, teníamos que comenzar a desandar ese largo camino, ¿no? Y te repito, fue todo tan divertido, tan fantástico, y ocurrieron cosas tan lindas gracias a la gente, fundamentalmente, que por eso el volver me acerca, bueno, como dijo Tejada Gómez, ¿no? Es cierto, y volver a los viejos sitios, y vaya si amé la vida en ese lugar y la sigo amando, ¿no? Profe, me mostraba Felicitas algunas de las imágenes de muchos clubes de barrio, de distintos pueblos de La Pampa, que se habían acercado en ese momento a verlo al Diego, a charlar con él, a pedirle un autógrafo, a sacarse una foto. ¿Qué recordás del recibimiento del pueblo pampeano, de los pampeanos en ese momento? No lo podían creer, sinceramente, porque fue algo inesperado. Inclusive cuando íbamos al gimnasio de Miguel Ángel Campanino, que había sido campeón argentino y sudamericano de boxeo, y nos recibió con mucha alegría, con mucho entusiasmo, y también a Omar Lastiri, que nos recibió con mucho afecto, quiero decir todos, ¿no? Inclusive Diego visitó una escuela en un paraje que creo se llama El Jagüel. Mirá. Y estuvo con los chicos, con los alumnos. Realmente sí, eran momentos de, como decía al principio, ¿no? De introspección, de volver a encontrarse con el mismo. Inclusive esas tardes en que contemplábamos la puesta del sol en absoluto silencio, mientras tomábamos mate con don Diego, con Marco Franchi, que también estaba, que era su apoderado. Y bueno, por eso yo tengo más imágenes que palabras, porque hay cosas que no se pueden describir, ¿no? Pero lo guardo en mí para siempre, porque fueron momentos muy, muy especiales. Mira, profe, tomo muchos mensajes que están llegando acá, muy contentos de escucharte. Tomo el de Sergio de las Heras, que dice: ¿qué falta le hizo un profe en los últimos tiempos al Diego? Porque siempre se le arrimaron malandrines. Y quiero preguntarte por tu lectura de lo que está pasando en la justicia, por el juicio, por el fallecimiento del Diego y la responsabilidad de su entorno en los días finales. Sí, lo que pasa es que yo no estoy al tanto, tampoco quiero estar, porque no quiero sumarme a eso de que creo que estas decisiones no tienen que pasar por la emocionalidad, ¿no? Tienen que pasar por la razón. Y si yo me dejo guiar por la emoción, condeno a todos. Pero hay que dar un paso adelante en ese sentido, y dejar que la justicia actúe, y obviamente desear que se equivoquen lo menos posible, que si hay culpables que paguen con todo el peso de la ley. Pero viste, el problema es que si hay alguien que es inocente, después cómo hace para reinsertarse en esta sociedad que es tan proclive a reaccionar a través de la emoción y a condenar y a absolver. Pero yo prefiero mantenerme alejado y esperar el fallo, que creo que va a ser para el mes de julio, si estoy más o menos bien informado. Bien, te quería llevar... Sí, obviamente que es un tema sensible, que está bueno tratarlo con el respeto que merece, porque es una causa judicial que tiene gente sentada en el banquillo en este mismo momento. Quiero una reflexión tuya, profe, sobre la actualidad del fútbol y la realidad de los futbolistas, ¿no? Uno a veces
piensa en el compromiso del Diego, en el compromiso, digo, sí, que sigue vigente, del Negro Enrique, del Pato Filiol, de los jugadores de aquella vieja época que en momentos sensibles se animan a levantar la voz, incluso un poco más sacar el tiempo. Yo pienso de mi generación que vi cuando era pibe en Juan Pablo Sorín, por ejemplo, un tipo que siempre alzó la voz, o incluso en el Pupi Zanetti, que no se posicionaba políticamente, pero siempre tuvo un laburo con la solidaridad, con la empatía. Y hoy la verdad que cuesta ver eso en los futbolistas, digo, en la selección nacional y en la amplia mayoría de quienes se desempeñan en la primera división, con honrosas excepciones, ¿no? Pienso en Juan Cruz Comar, pienso en algún que otro jugador, pero ¿por qué crees que llega esta despolitización, esta desaprensión de los futbolistas con lo que pasa a su alrededor, en su país, con su sociedad? Bueno, porque el poder es muy perverso y ha sabido a través de los años tejer esta maraña de temores, de miedos, porque los chicos saben que el serrucho sigue afilado y a ellos también le pueden cortar las piernas, ¿no? Y además porque al jugador en general no se lo educa, y yo creo que entrenar es antes que nada educar, inclusive educar en ideología, sin imponer una, pero sí haciéndole conocer las principales para que ellos después elijan. A mí también me llamó la atención que durante el Mundial de Qatar ningún jugador, y no solamente argentino, ¿no? Ellos que tendrían o tienen una voz muy potente como para hacerse escuchar, y sin embargo no dijeron nada de los casi 15.000 víctimas en la construcción de los estadios. Cuando falleció Eve Bonafini, ningún jugador argentino, nadie fue capaz de usar, aún rompiendo esa directiva de FIFA, que dijeron que no se podía politizar el tema, que no era politizar, era el reconocimiento a una figura de relieve mundial, el tema de los derechos humanos, y sin embargo nadie lo hizo. Nadie, o prácticamente nadie, al menos oficialmente, dice nada acerca de las barbaridades que están ocurriendo en el fútbol, con muertes perfectamente evitables por chicos que deciden quitar su vida a raíz de quedar afuera de las convocatorias, porque toda esta presión que sobre ellos se ejerce también, cómo no, puede contarse como un argumento que les decide a tomar esa decisión brutal. Y siguiendo a Menotti, el fútbol tiene que volver a ser una maravillosa excusa para ser feliz, un argumento para hacernos mañana mejor que hoy, pero dentro de los medios también están estos tipos que son, yo no sé realmente cómo siguen en los lugares donde están diciendo las cosas que dicen, de que hay que ganar de cualquier manera, de que el segundo no existe. Ayer mismo un ser despreciable, porque sí, también hay radios que parecen cloacas y están llenas de ratas, como este tipo que dijo ayer lo que dijo sobre Riquelme, del modo tan irrespetuoso, tan vulgar, con una violencia primitiva, y que nadie sea capaz de ponerle un límite a todo eso. Yo alguna vez he reclamado control en lo que se dice, y te salen con eso de que se atenta contra la libertad de prensa, no, ni mucho menos, porque entonces ¿para qué va a gastar o seguir invirtiendo el Estado el 6% del PBI en educación si después tenés estos tipos que hacen lo que hacen porque además son operadores, y en este caso directos del presidente, porque sigue habiendo felpudos del poder que basta tener, no sé, un poquito de trascendencia en los medios y a lo mejor un dinero más en el bolsillo, son capaces de decir lo que dice. Yo espero realmente que haya un organismo que sea capaz de condenarlo, porque no puede estar un minuto más en el medio una persona así, pero como él hay otros también que son monitos que, como decía también Eve, la querida Eve, después se transforman en gorilas, ¿no? Por eso es muy preocupante todo lo que pasa en el fútbol, en un ambiente que solamente, qué sé yo, tiene una luz al fondo del túnel por lo conseguido por los chicos en el Mundial de Qatar, pero mientras tanto fue la única vez que una elección de números impares en la historia de las matemáticas resultó empatada, cuando fue la elección para el presidente 38-38.
Claro. Y también cuando falleció Manuel Ortega por una causa perfectamente evitable, y debido a la irresponsabilidad dirigencial, ese muro tenía que estar a 5 metros y estaba a 2 y nadie hizo nada. Y el día que él falleció, ese mismo día por la noche, se jugó el Boca River del Gas Pimienta. Entonces el circo romano en su nueva versión, con una brutal insensibilidad de quienes tendrían que volver a recuperarlo como lo que es, una fantástica construcción cultural de las clases populares, y no, parece que todos miran para otro lado, ¿no? Estamos hablando con el fenómeno del profe Fernando Signorini, que el día sábado va a estar junto con nosotros, con Feli, conmigo, en La Pampa, en Medasur, en la avenida Belgrano Sur 180, en un conversatorio con entrada libre y gratuita, 18:30 horas. Se llama Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Así que si sos un maradoniano, futbolero y pampeano, tenés una cita obligada este sábado 18:30 en Belgrano Sur 180. Profe, te cierro con esta, que es una reflexión sobre lo que viene pasando con el mundo de las apuestas, cada vez más presente en el fútbol, y que lleva a un plano muy oscuro el rol de autoridades, de árbitros, de jugadores, y también que saca lo peor porque lucra con la necesidad de mucha gente, y sobre todo con una herramienta muy cruel para con las juventudes y las infancias. Bueno, por eso mismo decía que entrenar es antes que nada educar, porque si, por ejemplo, y educar en valores, y educar para que los jugadores sepan qué es lo que tienen que defender, porque ellos son, gracias a todos los que hicieron la historia del fútbol argentino del tamaño de nivel mundial que hoy representa. Pero no puede ser que el mismo arquero de la selección nacional sea uno de los promotores de este tipo de cosas que yo realmente no puedo entender, ¿no? Entonces, te repito, habría que barajar y dar de nuevo. El fútbol, como decíamos anteriormente, tiene que ayudar, o yo por lo menos percibo esa utopía de que sea un elemento transformador de una sociedad que está en gravísimos problemas, y más sabiendo lo que el fútbol representa hoy a nivel mundial por la penetración cultural que tiene, porque antes era la religión, como dijo Marx, como opio de los pueblos, y ahora estos tipos, como la religión está perdiendo fuerza, han descubierto, cómo no, en el fútbol, que llega a miles y miles de millones de seres humanos, y que generalmente reaccionan a través de la emoción, como decía, y no de la razón, y se ha llegado a este extremo que ya es directamente incomprensible. Además, pero bueno, también es un producto de la decadencia de la sociedad, porque culturalmente estamos pasando, y no solamente en Argentina, sino a nivel mundial, y me duele que se esté utilizando al fútbol y a los futbolistas, instrumentalizándolos otra vez a favor únicamente de la voracidad del gran negocio, ¿no? Profe, muchas gracias. Nos vemos mañana ya en el aeropuerto para irnos juntos a la gloriosa provincia de La Pampa, ex territorio nacional Eva Perón, y vamos a estar el sábado con el lujo de poder escucharte desde las 18:30 en Medasur. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos ya mañana. Entonces vamos a compartir o a dilucidar el misterio de si es mejor la pastafrola de membrillo de Santa Rosa o la de la vecina localidad, que siempre está en duda eso, ¿no? ¿De Pico? Uy, mirá vos. General Pico, claro. Vamos a meternos en la grieta con todo, así que si el profe me convoca a eso, yo soy muy bueno catando comidas, profe, ese es mi verdadero talento, así que lo voy a poner en práctica junto con vos. Porque estaba informado. Abrazo grandote, nos vemos mañana. Abrazo grande, hablábamos con el profe Fernando Signorini, el gran entrenador de el inigualable Diego Armando Maradona. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. AM 530. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Los Piojos en la radio de las madres. La ruleta es este tema mítico, himno del rock argentino. Tenemos, ustedes saben que hoy es jueves de fumata blanca, porque en el Vaticano ya hay papa, habemos papa. Estoy acá, exactamente, estoy hablando con un colega periodista muy especializado en la materia, que ha escrito una nota muy buena, Nicolás Hernández, para Telesur, se las recomiendo. Me dice que él ve, en este PRODE, en donde todos estamos tirando quién creemos que va a ser el próximo papa, ve 3 opciones. Parolín, ustedes saben que era la mano derecha de Francisco, más político y funcionario que pastor, más un operador, un organizador, que uno de los tipos con olor a pueblo y oveja, que decía Francisco. El otro es Tagle, el filipino, Luis Antonio Tagle, 67 años, un papa asiático, sería el primer papa asiático. Y por último, Zuppi, el fundamentalista de Francisco, me dice que sería la línea más transparentemente franciscana, Matteo Zuppi, el cardenal italiano. Veremos qué pasa. Para mí, te digo, sería una buena noticia que no haya un papa europeo, pero todavía no se sabe quién será. Muy pronto va a salir, dentro de unos minutos, yo creo que le va a tocar al querido Carlos Polimeni el Habemus Papam en vivo cuando salga el cardenal protodiácono francés Dominique Manberti a anunciar al nuevo papa. Te quiero contar que hay ganadores para las entradas. Mirá qué contento se va a poner María Eva Wall con DNI terminada en 771 y Álvaro Polledo con DNI terminado en 606, que se van a ver Saverio el Cruel este fin de semana. La producción se va a estar comunicando con ustedes, y también va a estar contenta Ana Dolcet con DNI terminado en 290 y Adriana Castro con DNI terminado en 056, que se van a ver la celebración en el Centro Cultural de la Cooperación en Avenida Corrientes al 1500. Así que hoy regalones a más no poder. Tienen entradas para ir al teatro y de paso se quedan pegados a la radio escuchando quién va a ser el próximo papa, el sucesor del gran Francisco I. Y nosotros, despacito y sin apuro, nos estamos yendo. A las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.